pena mirar. Tengo puestos los ojos. Ya tenemos Apocalipsis capítulo 4. Dice así: después de esto, oiga eso, después de esto, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, miré, y dice Juan, ¿qué es lo que miró? Y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta. Subraya eso, esa voz que era la de Jesús, como de trompeta, hablando conmigo, dijo. ¿Qué dijo la voz? Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Continúa la lectura en el capítulo. Yo me quedo con este versículo, porque el próximo estudio, si el Señor nos permite, ya tendremos que hablar de la Trinidad de Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que están ahí. Pero hoy quiero hablar de esto que yo le llamo así, el inminente traslado, le llamo el traslado de la iglesia según Apocalipsis 4. Quiero que ore conmigo y le diga: mi Padre, mi Padre, mi Padre, exaltamos tu gran nombre, te adoramos, te exaltamos, te agradecemos. Y te suplico, mi Padre, en el nombre de Jesús, que nos des palabra tuya, palabra de tu corazón a nuestro corazón. Enséñanos, instrúyenos, abre nuestros ojos del entendimiento. Te lo suplico, Señor, por los que estamos aquí presentes, los hermanos que no han venido hoy a congregarse, los hermanos que están ahí pendientes y conectados, y también todos aquellos que después oirán, escucharán. Te lo ruego, mi Padre, por Jesucristo, tu Hijo, mi Señor, que tu Espíritu Santo, mi amado, abra nuestros ojos y nos enseñe. En el nombre de Jesús. Amén. Y decimos todos, amén. Muy bien. El traslado de la iglesia, según Apocalipsis 4, que acabamos de leer. Hay tres palabras que se aplican. Aquí he dicho yo el traslado, pero la palabra bíblica es el arrebatamiento. Y la mayor parte tal vez no la mayor parte, algunos hermanos dicen el rapto. Yo no sé cómo dice, si rapto, arrebatamiento o traslado. Yo me niego a la palabra rapto por dos razones. La primera, porque rapto no está en la Biblia. No dice rapto, dice arrebatamiento. Ese es lo primero. Y lo segundo, porque en la parte legal, jurídico, legal, es delito el rapto. Raptar a una persona es cometer delito. Entonces, por eso, mi opinión, cada quien es libre, ¿no? Sería bueno no usar mucho esa palabra, el rapto de la iglesia, sino el arrebatamiento. Porque así dice Pablo. Ahora yo en este caso he usado la palabra el traslado. Seremos trasladados. Otros dirán evacuados de este mundo. Eso es inminente. Por eso necesito que pongamos mucha atención a este estudio. Le dije que lo había dividido en 4 partes. Primero, el inminente traslado de la iglesia. La palabra inminente quiere decir a punto de suceder. Algo que va a suceder.
Entonces la primera parte es el inminente traslado de la iglesia. Luego vamos a ver las teorías. Las teorías o escuelas de interpretación de los que hablan acerca del traslado o el arrebatamiento. Y luego nos vamos a quedar un poquitín a reflexionar sobre este versículo que hemos leído, que yo le llamo el traslado de la iglesia según Apocalipsis 4, porque hay otras porciones, ¿no? Y finalmente, pues, la recomendación de nuestro Cristo, que estemos listos, que estemos en vela, que estemos preparados. Veamos entonces la primera parte, es el inminente traslado. Eso de inminente le dije que es algo que está a punto de suceder, que eso no se puede hacer a un lado. Esto ocurrirá tarde o temprano, pero ocurre. Ahora bien, en esta parte del inminente traslado, es necesario que nosotros seamos cuidadosos en ver lo que Jesús dijo. Porque Él dijo, una de las cosas que dijo, vendré otra vez. Él lo dijo, que iba a regresar. Otra porción, me voy pues a preparar lugar para ustedes, y luego que prepare el lugar, yo voy a volver, voy a regresar. Él lo dijo. Pero también los ángeles lo dijeron. Ahí en el libro de los Hechos, cuando Jesús ya estaba a unos minutos de ascender a los cielos, ya los ángeles estaban ahí frente a los apóstoles, y cuando Cristo asciende y comienza a irse en la nube, los ángeles les dijeron a los discípulos, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ir, así vendrá. Pero no solamente lo dijeron los ángeles, sino también los apóstoles. Todos ellos hablan del regreso. Usted lee los 4 evangelios, ahí está el regreso. Todos. Y Pablo, qué tremendo Pablo, ¿no? Aún Pedro ahí en sus cartas. Ya no digamos Juan en su evangelio y en sus cartas. Y Apocalipsis, que ese es como el broche de oro. Entonces nadie puede estar dudando, vendrá o no vendrá. No, Él viene. Eso que no le quepa ninguna duda. No vayamos a caer, como dijo Pedro allá, ¿y dónde está pues ese advenimiento? Que dicen que viene y no viene. No, Él viene. Claro, podemos argumentar, ¿y por qué no ha venido? Una de las cosas que yo puedo decirles es que Él sabe quienes se van a salvar. Y a lo mejor Él está esperando. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque cuando se dio el diluvio y Noé construyó el arca, no se cerraba la puerta hasta que entró el último animalito, ¿no? Que algunos bromeando dicen que fue la tortuga la última. Entonces, ¿qué pasaría si el Señor dice, esperemos? Y a nosotros nos apura, lleva el mensaje, vamos, hasta que el último, según, llamémosle así, la lista del Señor, se haya arrepentido y se haya entregado. Así es. Sin embargo, Jesús nos dejó señales. ¿Cuántas señales? La señal de la predicación del Evangelio. Y con esto de las redes sociales, ¿dónde no? El Evangelio no ha llegado. La señal de la higuera, cuando reverdeciera, Israel regresó a su tierra. La señal de la maldad, como en los días de Noé. La señal de Lot, la inmoralidad. La señal de la ciencia, que dijo allá Daniel, y la ciencia se aumentará. Pero hay una señal que está en apogeo,
la apostasía. La apostasía, se necesita haber sido creyente, cristiano, para ser un apóstata. Porque el que nunca ha sido cristiano no puede ser apóstata. No se ha revelado de nada porque no ha sido cristiano. Pero el que ha sido cristiano y ha perseverado y después reniega y se aleja y se aparta, es un apóstata. Se rebeló. Y eso está ocurriendo mucho. Entonces hay señales que Él regresa, que Él viene. Pero ¿dónde está el problema? El problema está que nadie sabe el día ni la hora. Ahí está el problema. ¿Verdad que no sabemos? Aunque yo cuando enseñé conozcamos al Hijo de Dios y les dije que Jesús venía a la tierra a nacer y que el Espíritu Santo se encargó de ir a decirles a los piadosos, ya nació. ¿Se acuerdan el caso de Simeón? El Espíritu de Dios le dice, ya nació, vamos. Entonces, yo creo que el Espíritu de Dios y aún los ángeles, así como le avisaron a los pastores y a muchas personas piadosas de que Jesús había venido a la tierra a nacer, así hoy el Espíritu Santo de Dios, oiga esto, va a tratar, va a iluminar, va a levantar a aquellos que estemos realmente en vela, listos, esperando su regreso. Así es. Por eso Él dijo, velad y orad. Muy bien. Entonces veamos esto de que las señales se cumplieron, se han venido cumpliendo y se están cumpliendo. Guerra, enfermedades, pestes, terremotos, bueno, principio de dolores. Así que Él viene, ¿no? Pero quisiera que viéramos la parte 2, que es importante, ¿no? Ya aquí es el conflicto de los hombres, no me gusta la palabra religiosos, me gustaría más los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los que estudian la Biblia. Y allí sí viene ya un debate fuerte. Nadie niega que regresa. Son 3 escuelas de interpretación. Diríamos 3 grupos. Nadie niega que regresa. Las 3 corrientes sostienen que sí vuelve, viene, regresa. ¿Dónde está el problema de estas escuelas o de estas personas? Que no nos ponemos de acuerdo. Una escuela sostiene que Jesús viene antes de la tribulación. Ninguna de las 3 escuelas desecha la tribulación y gran tribulación. No, sí va a haber tribulación, sí va a haber gran tribulación. Ninguna de las 3 desecha o aparta esto. Habrá tribulación, habrá gran tribulación. Pero el punto es, ¿vendrá antes? ¿Vendrá durante? ¿O vendrá después? Póngase a pensar. Voy a repetir eso. Jesús, nadie niega que vendrá. Puede haber algún malcriado, ¿verdad?, que no es cristiano, que diga que no viene. Pero los cristianos, hombres y mujeres estudiosos, nadie niega que vendrá. Él vendrá. El problema está en que hay un grupo que sostiene que viene antes de la tribulación y gran tribulación. Pero hay un grupo que sostiene que viene durante.
como cuando está cayendo la tormenta, ¿no? Y ya, ¡ah! ¡Auxilio! Y allí somos rescatados o evacuados. Entonces que Jesús viene durante. Y la tercera escuela es que Jesús viene después que ha pasado todo. Les voy a compartir los versículos. Ya les di el primer versículo, que es que viene antes de la tribulación, que acabamos de leer de Apocalipsis capítulo 4, y que es el versículo 1. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Este es el versículo, el fuerte versículo de partida para los que sostienen, para los que creen que Jesús viene antes. Porque aquí no ha sucedido todavía, ni han aparecido los sellos en el Apocalipsis. Porque en este capítulo 4 y capítulo 5, que son dos capítulos gemelos, que ahí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que vemos allí a los 24 ancianos, oiga, y vemos a los 24 ancianos, y vemos a las multitudes de ángeles, querubines, serafines, los 4 seres vivientes, pero también vemos a Jesús que toma el libro del Padre, y ese libro contiene los 7 sellos, y cuando se da la apertura del primer sello, ahí comienza la tribulación y gran tribulación. Ahí comienza el anticristo. Entonces quiere decir que este versículo 1 de este capítulo 4 nos está hablando de que Jesús viene antes. No ha sucedido lo de los 7 sellos, no ha sucedido lo de las 7 trompetas, no ha sucedido de las 7 copas, no ha sucedido de las guerras que ahí aparecen en Armagedón. Entonces Jesús viene antes. Pero ahora viene la segunda escuela de interpretación. Yo quiero pedirles, hermanos, si usted oye todo eso, sea respetuoso, aunque no estemos de acuerdo. Yo hay cosas que no estoy de acuerdo, no, pero yo respeto la posición. Vamos a la porción bíblica de los que sostienen que Jesús viene durante la tribulación. Y nos vamos a ir precisamente a Apocalipsis capítulo 11. Siempre Apocalipsis, el capítulo 11. Cuando lo tenga, lo leemos. ¿Qué dice ahí en el capítulo 11? Veamos por favor el capítulo 11, versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que estaban en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Y sigue la lectura, pero sigue leyendo acerca de los 2 testigos. Dice el versículo 11: pero después de 3 días y medio, es decir, quizás retrocedamos 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Versículo 7 mejor. Cuando hayan acabado su testimonio los 2 testigos, la bestia, o sea el anticristo, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Los 2 testigos, los 2 olivos del capítulo 11, que siempre se ha pensado y se ha creído y aún se ha predicado que son Moisés y Elías. Algunos han dicho que podría ser Enoc, pero lo más seguro es que es Moisés y Elías, porque son los que se presentaron con Cristo, a donde Cristo se transfiguró. Entonces estos 2 testigos, Moisés y Elías, aunque no necesariamente sean los 2, literalmente los 2, sino que podrían tener el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías. Pero bueno,
¿Qué sucede? Estos dos testigos, estos dos profetas, estos dos olivos predican. Y al final, ¿qué hace el anticristo? Los mata. Cuando los mata, viene lo que sigue. Mire el versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días, estoy en el capítulo 11 de Apocalipsis y el versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Oigan eso, esta es la porción de aquellos que sostienen que el arrebatamiento de la iglesia es en el capítulo 11, es lo que estoy leyendo. Subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de... Bueno, el versículo 15. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Fíjense, la trompeta número 7. Ajá. Entonces, los hermanos que sostienen esta posición, esta escuela, que sí Jesús vendrá, pero no vendrá antes de la tribulación, sino que a media tribulación. Ellos sostienen, es decir, su argumento más bien es que los dos olivos, que son los dos profetas que le dije que creemos que es Moisés y Elías, que son una representación de los muertos y los vivos. Y dicen ellos: los muertos son los que están en los sepulcros y los vivos son las personas que andan caminando. Entonces, así como se levantará estos muertos, o más bien, así como se levantó Elías y Moisés, uno representando a los muertos. ¿Quién representaba a los muertos? Moisés. ¿Y quién representaba a los vivos que fueron trasladados? Elías. ¿Por qué? Porque Moisés murió y Elías fue trasladado. Así es que ellos dicen: aquí está, este es el centro. Así como Moisés murió y representa a los muertos, así como Elías fue trasladado, arrebatado, representa a los vivos que serán arrebatados. Este es el cuadro. Y así como se levantaron, así será la iglesia levantada en ese tiempo. Y le agregan: y será cuando se toque la final trompeta. Y mencionan ahí lo que dice el versículo 15: el 7º ángel tocó la trompeta. No, si tienen argumento. ¿Escuchó eso? Ellos sostienen que es ahí donde la iglesia se va al cielo. Que cuando está azotando la tribulación, a medio camino de la tribulación, que ya, Señor, ya no soportamos, llévanos. Entonces el Señor se lleva a la iglesia. Esa es la segunda escuela de interpretación. Y eso se le llama el traslado durante la tribulación. Porque en el versículo 1 del capítulo 4 que leímos de Apocalipsis es el traslado antes de la tribulación. Y este es durante la tribulación. Aquí hay algunas iglesias que sostienen esto, ¿no? Iglesias grandes, respetables. Pero usted no se va a ir a pelear con nadie, ¿no? Yo he oído a los pastores que estaban predicando en un lugar y estaban peleando por eso. No hay que pelear por eso. Haciendo.
Y le dije que la tercera escuela de interpretación pues no es tan fuerte porque ellos sostienen, según allá el capítulo 19, oiga, ellos utilizan también algunos versículos. Siempre Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Dicen ellos que allí es donde la iglesia está lista. Versículos 7 al 8. 19, versículos 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y dice el versículo 11, léase el versículo que sigue, ¿no? Entonces vi el cielo, ¿cómo lo vio? Abierto. Y aquí Jesús, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales. Para algunos, nosotros vemos que son los ángeles. Pero para estos hermanos de la tercera escuela dicen, son los hermanos cristianos. Es la iglesia. Y los ejércitos celestiales que, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esta escuela es débil. Así como lo escuchan. No es que no nos respetemos a los hermanos que creen eso. Porque ellos no creen en que Jesús viene antes. Dicen, no, una sola venida. Y ya desde que viene a traer la iglesia, se recoge con ella y de una vez se queda reinando aquí en la tierra. Le dije, no discuta, no ponga el dedo, no ataque. No, si lo cierto es que Jesús va a venir, ¿no? Estemos listos. A mí me encantaría, porque es lo que yo he enseñado y he predicado, que Él viene antes. Es lo que yo he enseñado y predicado. Y es una gran cantidad de hombres de Dios, mujeres de Dios, iglesia, que sostenemos que Jesús viene antes de la tribulación, antes de la gran tribulación. Pero usted debe saber que existen estas otras dos escuelas y que la segunda de Apocalipsis 11 es muy fuerte, ¿no? Porque aquí en el país hay iglesias grandes que ellos sostienen esta posición. Bien, ahora dirá usted, pastor, pero ¿por qué se queda usted con la posición antes de la tribulación? Fíjese que sostenemos esto por las siguientes razones. Primero, porque siempre que ocurrieron estas cosas, como por ejemplo el diluvio, Dios preparó el escenario para liberar, para salvar a estas 8 personas, que de ahí pues vino la humanidad, ¿no? Y lo guardó. Hay una promesa para la iglesia, que esta es discutible. Si usted me acompaña ahí a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, regrese un poquitito, es una promesa, solo que de doble aplicación. 3:10, esa promesa se la hace el Señor a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Te guardaré, oiga, ponga atención, te guardaré. Este versículo 10 es importante, ¿no? Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Le dije que este versículo es de oro porque tiene doble cumplimiento. Si nosotros nos vamos antes, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Guardándonos de qué?
de la prueba terrible que viene sobre la tierra. Me la llevo, dice el Señor, a mi amada. Eso es guardarnos. Pero los hermanos que sostienen que Jesús viene durante la tribulación dicen, nos viene a llevar, sí, a la hora de las horas de lo que está ocurriendo, pero nos viene a llevar el Señor y a nosotros nos pasaría, dicen ellos, como le ocurrió a Noé, que lo guardó. A nosotros nos pasaría, dicen ellos, como a los hermanos israelitas allá en Egipto, que lo guardó. Si fueron 10 plagas, oiga, 10 plagas sobre Israel, digo sobre Egipto, y como ahí estaba Israel, pero Dios lo guardó de las 10 plagas. Entonces ellos se fundamentan, ¿verdad?, de que Dios va a guardarles, aunque parte de la tribulación pues es como una gran tormenta que se va a soportar, ¿no? Pero a mí me gusta más la primera parte, ¿no? Dios, más bien nuestro Cristo, antes que todo pase, nos llevará, nos trasladará. Pero quiero que vea algo más. Los 24 ancianos que aparecen en ese mismo capítulo 4 y 5. ¿Quiénes son ellos? Son los santos. Los 24 ancianos son los santos. Cuando estudiemos más adelante estos capítulos 4 nos vamos a dar cuenta. Ahí cerquita están los 24 ancianos. Usted puede verlos en esos capítulos 4 y 5. No voy a detenerme, solo quiero que me escuche. Son 24 ancianos. ¿Quiénes son ellos? No están antes del versículo que dijo, sube acá. No están antes. Están después. Oiga, están después. Como resultado del traslado. Luego usted sigue leyendo y ya ve a los 24 ancianos sentados frente al trono del Padre, frente a Jesús. ¿Y quiénes son esos 24 ancianos? Sencillo. Los santos. ¿Cuáles santos? Los santos del Antiguo Testamento. ¿Y cuáles otros santos? Los santos del Nuevo Testamento. ¿Y dónde es eso? Pues en el tercer cielo. Porque el trono de Dios está en el tercer cielo. ¿Y quién fue allá? Pablo, 2 Corintios capítulo 12. Él dice, no sé si fui en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero fui. El Señor me llevó y vi cosas, oí cosas que no las puedo describir. Pues ahí donde está el tercer cielo, ahí está el trono. Y ahí donde está el trono, ahí están 24 tronos, es decir, 24 ancianos sentados. ¿Y quiénes son? Los santos del Antiguo. ¿Y quiénes encabezan los santos del Antiguo Testamento? Abraham. Y todos los santos, ahí están los profetas y todos los santos sentados, ¿no? ¿Dónde estaban? Ahí en el paraíso, allá en las profundidades. Pero cuando Cristo muere y desciende a las profundidades, llevó cautiva la cautividad, dice la Escritura. Es decir, Abraham y todos los santos del Antiguo salieron de ahí. ¿Y para dónde se los llevó? ¿Para dónde trasladó el paraíso? Al tercer cielo. Así que el paraíso está en el tercer cielo. Y ahí está Abraham y ahí están todos los santos del Antiguo Testamento. Pero también los santos del Nuevo, los apóstoles. Oigan, los apóstoles. Pedro, Pablo, Juan, Santa María, santas mujeres, ahí están. Esos 24 ancianos representan a los santos del Antiguo Testamento y a los santos del Nuevo Testamento. Y esto lo vemos después de ese versículo, sube acá. En cambio, allá en el capítulo 11 dice uno, bueno, pero quiere decir que los santos están antes y después el traslado, ¿no? Como que no cuadra mucho. Pero me gusta esto del traslado antes. Ahora bien, pero hay un pequeño conflicto allí cuando Pablo dice la final trompeta.
Vamos, 1 Corintios 15, 51 al 52. 1 Corintios 15, 51 al 52. Léamelo, por favor. ¿Qué dice ahí? Ajá. Quiero oír lo que lo lea, porque la pantalla me queda de lado y me cuesta, ¿no? He aquí un misterio. ¿Ah? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Siga leyendo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, subraye, a la final, trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados. Y los demás pues transformados. Solo me quedo con eso. Atención, póngame atención. Se tocará la trompeta. Y agrega, a la final, trompeta. Aquí se nos complican las cosas, Marito. ¿Por qué? Porque la final trompeta está en el capítulo 11. Entonces, ¿cómo que nos vamos a decir? Tienen razón los hermanos que dicen que vendrá durante la tribulación, porque ahí está la final trompeta, es decir, 7 trompetazos, y la última, que es la séptima, ahí está. Para ellos es fuerte. ¿Y nosotros qué creemos que es antes? ¿De dónde nos agarramos? Ahora, mire qué lindo esto. Ponga atención que esto está rico. Véase qué dice Juan con respecto a Jesús. En el capítulo 1, versículo 10 al 11 de Apocalipsis. Vea, es la voz de Jesús. Por favor. ¿Qué dice? Capítulo 1, versículo 10 al 11. Y Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Esa voz como de trompeta, que decía, ¿qué era lo que decía? Yo soy el alfa y el omega. ¿Quién está ahí hablando? Jesús. Pero está diciendo que no era una voz normal, humana, así como todos, sino como una gran trompeta. ¿Ya lo leímos? Ahora que ha leído eso, léase otra vez el 4.1. ¿Qué dice el 4.1 de Apocalipsis? Después de esto miré una puerta abierta en el cielo. Y la voz que oí, la primera voz que oí, como de trompeta. Voy a repetirlo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, me dijo, sube acá. Ahora ya usted tiene 2 trompetas, la trompeta propiamente de la voz de Jesús y la trompeta que dice Pablo. ¿Con cuál nos quedamos? Ahora agrego un versículo más que nos va a servir. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, dice Pablo, aquí es Pablo ya. Cristo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No me pregunte si ese trompetazo de Jesús es la voz de Él o es algún ángel que anda con Él, ¿verdad? Pero aún con todo y eso, yo me quedo con la primera escuela de interpretación, que Jesús viene
antes de la gran tribulación. Allá juzgue usted. Si a usted le gusta la segunda posición, tómela. Ahora, ¿cuál es el consejo de Cristo? Es la parte final. Mateo 24, versículo 42 y versículo 44. ¿Qué dice Jesús? Porque aquí estamos. Pastor, ¿será antes? Yo creo. ¿O será durante? Pues a lo mejor. ¿O será después? Pues no creo que sea después. Pero entre durante la tribulación y antes, yo me quedo con antes. Pero como esto es un debate bíblico, ¿cuál es el consejo de Cristo? Velad. Sigue leyendo, velad. Porque no sabéis a qué hora de venir. Ajá, no sabemos. Él lo dijo con sus labios. Velad, porque no sabéis a qué hora de venir. ¿Qué más? El Hijo del Hombre. Vendrá la hora. Oiga, vendrá la hora que no pensáis. Esto es lo delicado. Algo insospechable. Cuando uno está tan tranquilo que... Mire, cuidado, hombre, andar viendo películas a las 9 de la noche, hermano. Pueden ser buenas películas, ¿no? Pero ¿y qué tal si son películas... de esas películas, oiga, buscapleitos? Eso le gusta, ¿no? O esas películas morbosas, eso le gusta, ¿verdad? O esas películas de susto, eso le encanta, ¿no? No vaya a ser que el Señor de repente, a la hora que no pensáis. Y el último versículo que dice, el 44. Por tanto, estad preparados. Preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mis amados, Él viene, pero no sabemos ni el día ni la hora. Por lo tanto, hay que estar preparados, listos, en oración, en comunión, en oración, en comunión. Que bueno, ya se va a comenzar aquí nuevamente los ayunos, que a algunos no les gusta, pero es necesario estar buscando el rostro del Señor, ¿no? Así es, ¿no? Oye, yo quiero que hoy le diga a mi Señor, Espíritu Divino, Espíritu de mi Padre, pero dígale, Espíritu de mi Padre, Espíritu de Jesús, mi Señor, así como tú le avisaste a los hombres y mujeres piadosos cuando tú viniste a la tierra a nacer y se los avisaste que habías venido, así te pido, guárdame. Yo no quiero fallarte ni ofenderte. Quiero vivir piadosamente, agradándote. Si en algo te he ofendido, perdóname. Límpiame. Me limpio con tu sangre. Me lavo con tu sangre. Prepara mi vida, oh Espíritu de Dios. Diga, Espíritu Santo de Dios, prepara mi vida para ese encuentro glorioso. Estoy esperando al amado, dígale. Te estoy esperando. Que sé si vendrás en la noche, a medianoche, al amanecer, en el día, temprano, en la tarde. No lo sé. Solo quiero entender que estaré listo para ese traslado. Oh, mi Jesús, mi Padre, gracias. Usted debe regresar al Señor. Debe volver. Debe reconciliarse. Debe arrepentirse. Ya no siga en esa vida. No, vuélvase, regrese, retorne. Démosle la vida al Señor. Entreguémosle y esperémoslo, porque Él viene. Padre, oro por estas personas, oro por usted, intercedo por estas vidas, por sus hogares,
por sus vidas, mi Padre, por tu misericordia, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pido, Señor, que les bendigas, les guardes, les cubras. También, mi Padre, oro por los enfermos y oro por los que están restableciendo en la salud. Oro por mi hermana Liduvina Bio de López y oro por mi hermano pastor Rafael Ortiz y por todas aquellas personas, siervos y siervas, mi Señor, que están en recuperación. Son benditos de mi Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Y decimos todos: